Hola a todos, bienvenidos a este curso de Excel 2013. Estamos en la clase número 27 y en esta clase vamos a continuar con las funciones de texto. En la clase anterior ya estuvimos viendo algunas funciones de texto, en concreto vimos 4. Y en esta clase que vamos a seguir con las funciones de texto, en la segunda y última parte de estas funciones veremos otras 4. Con esto ya terminaremos el espacio dedicado a las funciones de texto en este curso. Esto no significa que más adelante, si es necesario ver alguna que no estamos viendo aquí, pues no la veamos. Sin más preámbulos, vamos a pasar al documento de Excel, porque como sabemos, en el documento de Excel es donde mejor se comprende todas estas funciones. Bien, pues aquí tenemos una hoja de Excel. Y en esta hoja de Excel es donde vamos a empezar a ver 4 funciones. Veremos la función texto, la función extrae, la función espacios y la que quizás sea la reina de las funciones de texto, por lo menos la más conocida, la función concatenar. Vamos a empezar con la función texto y la función texto, la sintaxis es una sintaxis bastante sencilla. Es poner un valor y posteriormente el formato en el que queremos que nos devuelva ese valor. La utilidad de la función texto es la de convertir un valor en un texto. Y ese texto lo puede mostrar con un formato específico, con un formato que nosotros le indiquemos. Esta función tiene muchas utilidades, lógicamente aquí no vamos a ver todas las utilidades, veremos solamente algunas que a mí personalmente me parecen bastante interesantes, pero quisiera abrir el asistente de funciones para enseñaros algo en relación a la función texto. Cuando abrimos el asistente de funciones, esto ya lo vimos en una clase que dimos para este tema, tenemos aquí en la parte inferior izquierda una ayuda sobre la función. Si nosotros hacemos clic en la ayuda, se nos abre esta ventana y esta ventana es una ventana flotante que la podemos mover por todo el documento de Excel y que incluso también la podríamos anclar con esta opción y desde esta posición podemos seguir trabajando en el documento de Excel y poder también mantener la ayuda visible. Os muestro esta opción simplemente para que veáis que la función texto tiene muchas opciones y nos permite muchas opciones. Y en la ayuda de Excel encontramos pues todas las opciones que nos permite la función texto. Aquí las tenemos, entonces nos da una descripción bastante correcta y bastante buena sobre cómo usar la función texto. Digo esto porque son muchas cosas las que se pueden hacer con la función texto. Aquí, por ejemplo, si queremos mostrar este número con este formato, pues utilizaríamos estos caracteres. Si este número lo queremos mostrar con este formato, pues utilizaríamos estos caracteres y así por el estilo. Nosotros vamos a ver solamente estas funciones para fecha y hora, en concreto para fecha, pero deciros que la función texto incorpora muchísimas más funciones. La sintaxis de la función texto es muy sencilla. Tenemos dos argumentos. En el primer argumento pondremos el valor y en el segundo pondremos el formato. Es aquí en el segundo, en esta opción, donde podemos introducir pues todos los formatos que hemos estado viendo en la ayuda. Vamos a ver en el ejemplo que voy a poner, entre otras cosas por no alargar mucho el vídeo y si no porque necesitaríamos algunas clases solamente para la función texto y creo que eso no tendría mucha utilidad. Vamos a ver algunas cosas relacionadas con el formato fecha que a mí personalmente me parecen bastante interesantes. Voy a cancelar y aquí voy a escribir una fecha, por ejemplo, voy a poner la fecha de hoy, el 6 de mayo del 2015.
Y aquí vamos a ver algunas cosas que podemos hacer con esta fecha y con la función texto. Bueno, vamos a empezar poniendo el nombre de la función, abrimos paréntesis, ponemos la referencia, es decir, en el primer argumento hay que poner el valor, en este caso el valor es la fecha en la que vamos a hacer algunas cosillas, vamos a jugar un poquito con esta fecha. Pues bueno, en valor ponemos la referencia a la celda 1, punto y coma, y aquí vamos a decir que, por ejemplo, de esta fecha nos devuelva el día de la semana que es. Para que nos devuelva el día de la semana, abrimos comillas y ponemos este formato. Cerramos paréntesis y bueno, nos devuelve el día de la semana. Podemos también decirle que nos devuelva el día del mes. Bueno, pues abrimos la función, el valor, nuevamente hacemos referencia a la celda A1, abrimos comillas y le vamos a poner que nos devuelva el día del mes. De esta forma, con este formato nos devuelve el día del mes, 06. Si quiero que en los meses que tienen un solo dígito, por ejemplo el día 6, no me ponga el 0 delante, bueno, pues la sintaxis es bastante parecida. Bueno, vamos a ver. Bueno, la sintaxis, como decía, es bastante parecida, solamente que pongo una D. Bueno, pues vemos que tenemos diferentes opciones. Aquí, por ejemplo, ahora lo que le voy a pedir es que me devuelva el mes. Abrir. Bien, seleccionamos la celda A1 y en formato, bueno, pues en vez de día vamos a utilizar mes. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y bueno, me devuelve el mes que se encuentra en esta fecha. También podemos decir que nos devuelva el mes en número, pues lo haríamos igual que para el día, solamente que en vez de emplear la D, pues empleamos la M. Y también podemos hacer que no nos devuelva nada más que un dígito, utilizando pues el mismo formato y cambiando la D por la M. También podemos decir que nos devuelva el año. Texto, valor A1, punto y coma, y para el año tendríamos la letra A y así nos devuelve los dos últimos dígitos del año. Si queremos que nos devuelva los 4 dígitos del año, pues tendríamos texto, valor, punto y coma, y pondríamos los 4 dígitos del año. Bueno, la función texto, como decimos, tiene muchísimas utilidades, tiene muchas opciones con las que jugar. Lógicamente no las vamos a ver todas, ya que haríamos el vídeo muy largo. Basta con que miréis la ayuda y en la ayuda pues vais a encontrar todas las utilidades que podemos sacar de la función texto. La sintaxis, como decíamos, es muy sencilla. Indicar el valor, indicar o bien la celda o bien lo escribimos manualmente y luego en el formato, pues poner el formato que queremos para el valor que queremos representar. Vamos a continuar con otra función, esta es la función extrae y la función extrae lo que hace es que nos devuelve los caracteres que nosotros le indicamos. Tenemos que indicarle una posición inicial y una longitud. Por ejemplo, vamos a utilizar la función extrae y si lo que quisiera es que me devolviera Juan, pues texto, aquí le indico dónde está el texto, la celda en la que tiene que buscar el texto que quiero que me devuelva, en este caso la celda es la celda A2, también lo puedo escribir, pero voy a poner la celda A2, punto y coma, posición inicial, donde quiero que empiece la extracción del texto, yo quiero que me devuelva Juan, entonces la J, es decir, esta J,
está en la posición 1, porque siempre empezamos a contar desde la izquierda. Entonces la J la posición 1, la U la posición 2, la A la posición 3, la N la posición 4, el espacio la posición 5, la T la posición 6 y así. Entonces, posición inicial, como lo que quiero es que me extraiga Juan, pues le digo 1. Punto y coma. Y número de caracteres. ¿Cuántos caracteres tiene Juan? 4. Pues le digo 4. Cierro paréntesis y me extrae Juan. Por ejemplo, si lo que quiero es que me extraiga el apellido, pues vamos a utilizar de nuevo la función extrae, texto, aquí, posición inicial, ahora le tengo que decir en la posición inicial en la que empieza el apellido, en este caso es el número 6, y número de caracteres, Torres tiene 6 caracteres. Cerramos paréntesis y aquí me ha extraído Torres. Esto está muy bien para separar este nombre, pero claro, si yo quisiera separar todos los nombres que tengo en este rango, pues como he hecho aquí la función extrae, no me valdría, porque lo que estoy haciendo es indicándole dónde tiene que empezar y también indicándole dónde tiene que terminar. Pero el problema que tengo es que Juan empieza en la posición 1 pero termina en la posición 4, pero Pedro empieza en la 1 y termina en la posición 5, y Gabriela empieza en la 1 y termina en la posición en la posición 8. Por lo tanto, esta fórmula, esta función, no me valdría. Para ello, pues tendríamos que utilizar extrae, texto es este, posición inicial 1, pero la posición final no podemos indicársela con un número, con un valor fijo, hay que indicársela con un valor variable. Y para ello vamos a utilizar la función encontrar que vimos en la clase anterior. Texto buscado, le indicamos el texto que queremos encontrar. En este caso lo que queremos encontrar es la posición del espacio que hay en cada nombre. Entonces, el texto que queremos buscar es un espacio. El espacio, bueno, ya lo hemos visto, se pone un espacio entre comillas. Punto y coma dentro del texto, aquí, y cerramos paréntesis para la función encontrar y cerramos paréntesis también para la función extrae. De esta forma ya me ha devuelto el nombre. Si hago un autoarrastre, pues aquí me ha devuelto todos los nombres. Ahora, vamos a extraer el apellido. Bueno, pues utilizamos también la función extrae, abrimos paréntesis, texto igual, posición inicial. Ahora la posición inicial no queremos que sea el 1, porque lo que queremos extraer es el apellido. Ahora, el valor variable es el apellido. Cada apellido tiene una posición inicial distinta. Por lo tanto, en posición inicial vamos a anidar la función encontrar. Abrimos paréntesis. ¿Qué texto queremos encontrar? El espacio. Punto y coma. ¿Dentro de qué texto? Dentro del texto que hay en la celda A2. Cerramos paréntesis para volver a la función extrae, punto y coma. Número de caracteres. Y bueno, aquí tenemos un problema. Como no todos los apellidos tienen el mismo número de caracteres, pues voy a decir que me extraiga un número de caracteres, por ejemplo, 20. Al poner 20 sé que va a cubrir todos los apellidos. Cerramos paréntesis, pulsamos Enter y bueno, aquí me ha sacado ya el apellido del primer nombre y aquí me ha sacado el apellido de todos los nombres. Ahora vamos a continuar con la función espacios. La función espacios tiene una sintaxis muy sencilla, simplemente vamos a escribir el nombre de la función
Y la sintaxis, como podéis observar, es simplemente indicar el texto con el que vamos a trabajar. ¿Qué hace la función espacios? Aquí tenemos un rango y en este rango tenemos texto, que bueno, muchas veces si este texto lo hemos sacado de un procesador de textos o lo hemos incluso sacado de internet o de cualquier parte, muchas veces el texto viene con más espacios de los que debería. Yo aquí pues lo he puesto quizás un poquito exagerado, pero muchas veces sí es verdad que el texto viene con más espacios de los que debería. Lo que hace la función espacios es que quita todos los espacios que hay en el texto, excepto los espacios normales que separan palabras. Para ver el funcionamiento, lo mejor es ver cómo funciona. Entonces tenemos este texto, cerramos paréntesis y pulsando Enter, bueno, pues nos ha quitado todos los espacios de más que había. Aquí en el inicio, por ejemplo, había un espacio de más. Aquí tenemos también varios espacios. Pues bueno, lo que hace es que quita todos los espacios que hay de más y deja solamente un espacio para separar las palabras. Si hacemos un autorrelleno, bueno, pues aquí tendríamos todos los nombres y los apellidos de forma correcta. Y bueno, para terminar vamos a ver la función concatenar. La función concatenar quizás es la función más conocida de Excel y lo que hace la función concatenar es que devuelve varios elementos de texto en uno solo, une varios elementos de texto en uno solo. Para ver el funcionamiento de cómo trabaja la función concatenar, pues bueno, aquí tenemos en 3 celdas distintas Juan José Torres. Y lo que vamos a hacer es en la celda de 1, pues unir estas 3 celdas. La sintaxis de esta función es también muy sencilla, es muy simple, pero a la hora de armar la función, a la hora de poner todos los argumentos, muchas veces podemos equivocarnos. Es una función que conlleva o que presta generalmente a la equivocación. Por lo menos a mí si la escribo me suele pasar. Por lo tanto, a mí para esta función me gusta más utilizar el asistente de funciones porque creo que agiliza el trabajo. En primer lugar voy a escribirla, concatenar, y me dice que le diga el texto 1, texto 2, etcétera, así hasta 255 argumentos. Bueno, pues el texto 1 es Juan, el texto 2 es José y el texto 3 es Torres. Cierro paréntesis y aquí puede parecer que tengo unidos ya estas 3 celdas y efectivamente he unido el texto que hay en estas 3 celdas, pero tengo un pequeño problema y es que me lo une todo junto. Si vemos el texto vamos a ver que no le ha puesto espacios y por lo tanto es un texto que está todo junto. Los espacios se los tengo que indicar. Para eso en la función la voy a volver a escribir de nuevo, concatenar. Texto 1 ponemos Juan, punto y coma. Texto 2 ponemos un espacio, punto y coma. Texto 3 ponemos José, punto y coma. Texto 4 ponemos un espacio, punto y coma. Y texto 5 ponemos Torres. Cerramos paréntesis y ahora sí que lo tendríamos bien. Y ahora lo voy a hacer con el asistente de funciones. Vamos a borrar, vamos a escribir concatenar. Abrimos paréntesis y vamos a abrir el asistente de funciones. Bien, aquí me indica texto 1, pongo Juan, con la tecla tabulador paso al texto 2, doy un espacio, con la tecla tabulador paso al texto 3 y pongo José, con la tecla tabulación al 4 y pongo un espacio y el texto 5 pongo Torres. Tengo la ventaja también de que con el asistente veo cómo queda el texto y de esta forma puedo ver si hay algún espacio que me he saltado. Por lo tanto, creo que es una de las funciones
donde pues se ahorra tiempo si se utiliza el asistente de funciones. Si se hace rápidamente, bueno, pues prácticamente se tarda muy poquito. Lo vamos a hacer, vamos a abrir el asistente de funciones y bueno, si se hace de seguido, pues es simplemente un momentito, que si se quiere hacer rápido, al final se hace más lento. Bueno, pues aquí lo tendríamos. Y yo creo que, lógicamente, en este caso, en esta función, por el hecho de tener que ir poniendo muchas celdas, mucho texto, muchos espacios y demás, el asistente de funciones facilita el trabajo, facilita la tarea, aunque se sepa escribir la función concatenar. También podemos usar el símbolo concatenar, que ya lo vimos, es este símbolo, y bueno, para unir, por ejemplo, estas tres celdas, pues lo haríamos de la siguiente forma. En primer lugar pondríamos la celda 1, daríamos un espacio y pondríamos el símbolo concatenar. Daríamos otro espacio y pondríamos el espacio. Nuevamente un espacio, el símbolo concatenar, daríamos un espacio y ahora la celda B1. Damos otro espacio, el símbolo concatenar, otro espacio, ponemos nuevamente el espacio, el símbolo concatenar y ahora la celda C1. Y de esta forma, bueno, pues tendríamos el mismo resultado. Personalmente creo que el asistente de funciones es el que mejor nos permite usar esta función de concatenar. Y bueno, para terminar vamos a hacer un ejercicio donde vamos a combinar la función concatenar con la función texto. Vamos a anidar la función texto dentro de la función concatenar. Vamos a escribir el día en el que estamos, el 6 de mayo del 2015, y lo que vamos a hacer es crear una fórmula para que Excel nos devuelva este texto. Hoy, miércoles a 6 de mayo. Bueno, pues vamos a ver cómo lo haríamos. Aquí escribimos la función concatenar y vamos a abrir el asistente de funciones. En texto 1 vamos a escribir hoy, en texto 2 vamos a dar un espacio, en texto 3 vamos a utilizar la función texto, abrimos paréntesis, vamos a utilizar la fecha, punto y coma, y entre comillas vamos a decirle que nos devuelva el día. Bien. En el asistente, pues aquí tenemos cómo nos está devolviendo el día resultante de esta fórmula. Bueno, aquí tendríamos otro espacio. Aquí pondríamos A. Aquí tendríamos una nueva función, volveríamos a anidar la función texto, abriríamos paréntesis, la referencia, entre comillas, y cerramos paréntesis, de, bueno, un espacio, de, y por último, la función texto, volveríamos a poner nuevamente la referencia, punto y coma, y como queremos que nos ponga mayo, escribiríamos ese formato. Cerramos paréntesis y bueno, ya vemos que hemos tenido un error. Después de A no hemos dado el espacio, lo vamos a dejar y lo vamos a corregir luego en la función. Hacemos clic en aceptar y bueno, vamos a editar la función y tenemos que aquí vamos a poner un espacio. Bueno, si hacemos un autoarrastre,
como nos va cambiando los días. Ahora aquí vamos a hacer un autoarrastre y bueno, vamos a ver cómo el texto lo va actualizando a la fecha en la que estamos. Si aquí tuviéramos la función hoy, que ya la veremos cuando trabajemos con fechas y funciones de fecha y hora, bueno, pues cada día que entremos al ordenador podemos personalizar un texto donde se incluya el día en el que estamos. Bueno, y con esto ya hemos visto, si no todas, creo que las funciones de texto más importantes y bueno, las que se suelen utilizar cuando se utiliza en Excel en un contexto empresarial. Espero que la clase haya podido ser útil para todos vosotros y nos vemos en un próximo vídeo.